Hola a todos, soy el doctor Hassan Moreno Moncada. Vamos a hablar del tema de algoritmo de la vía aérea difícil, pediátrica y muerte. Para comenzar, debemos hablar un poco sobre prevención. En relación al manejo de la vía aérea difícil, tenemos que esto es algo que nosotros vemos en el día a día, se hace algo habitual, y nos planteamos diferentes formas de abordaje de la vía aérea difícil. Por lo tanto, es algo rutinario en nuestro día a día, el manejo de la vía respiratoria. Para abordar esto tenemos que hacer una evaluación preanestésica previa, una evaluación clínica previa, en el cual desde ya ver al paciente nosotros comenzamos a predecir si este paciente es difícil o no, vemos características anatómicas fisiológicas del paciente que nos diga que vamos a tener eventualidades en el manejo de la vía aérea. En el proceso tanto previo como en el intraanestesia, cuando ya estamos en el perioperatorio, nosotros vamos a tener que reconocer signos y síntomas que nos lleven al pensar que estamos en un proceso de dificultad de la vía aérea, para lo cual tenemos que plantearnos diferentes formas previas y en el momento de cómo lo vamos a abordar. Muchas veces nos vamos a enfrentar a pacientes que, tanto por la situación clínica de un ser programado o ser de emergencia, estar en un estado general normal o un estado general complicado y difícil, es también parte de lo que sería la prevención de la vía aérea difícil en relación a la anatomía, fisiología y historia clínica. Y en esto nos abocamos a lo que serían las situaciones de vía aérea, que también nos tienen que hacer pensar en cómo manejar las diferentes eventualidades que se podrían presentar en una infección de vía. Entonces, el plan de manejo tiene que estar pensado en las posibles complicaciones. Un plan de manejo, una práctica regular, pues debemos tener una capacitación continua de esto. Debemos estar en constante aprendizaje y recapitulando cada vez las eventualidades que algunas veces tenemos y no repetir los mismos errores, para lo cual para eso han nacido los algoritmos. Entonces, para eso debemos hacer una preparación previa viendo condiciones de nuestros pacientes. No es lo mismo, no va a ser el mismo tipo de inducción en un neonato o un paciente eh, escolar o un adolescente. Entonces, tanto en las dosis como en el tamaño de nuestros pacientes va a haber bastante variabilidad. Equipamiento, sí, tenemos que tener todo preparado para la eventualidad que una espera y acontezca. Y tener todas las herramientas. ¿Qué quiere decir? Eh, si uno ya está planificando tener una dificultad para la intubación y o para la ventilación, debería tener todos los dispositivos a la mano. ¿Qué queremos decir? Que si nosotros vemos a un niñito o retrognatia, o tenemos un niño que tiene la neoplasia, tracheomalacia, con su evidente estridor y dificultad para el pasaje de la ventilación, si no tenemos un dispositivo tan básico como un tubo orofaringeo que nos ayudaría significativamente en las malacias, pues vamos a tener un manejo ventilatorio muy difícil. Entonces debemos tener todas las cosas que a veces pensamos que son insignificantes, pero que nos ayudan en el camino del manejo de la vida. Abordaje general de la vía aérea pediátrica. Problemas en el manejo de la vía aérea. No es una cosa es tener una vía aérea normal, evidentemente. Esta vía aérea normal se puede ver afectada y rápidamente se puede convertir en una vía aérea que se va deteriorando, que se va complicando. Y una de esas es un paciente sin ninguna eventualidad, paciente clínicamente sano, sin ninguna afección respiratoria evidente, pero después ha salido de un proceso respiratorio aproximadamente hace una semana
pero encuentras una salvedad e ingresas y no es lo mismo. Comienza a movilizar un montón de secreciones y las secreciones van colapsando, disminuyendo el albedo de la vía aérea y dificultando la ventilación. Y estás en un franco deterioro del manejo de una vía aérea normal. Y enfrentarse a una vía aérea anormal y difícil, eso ya es desde el primer instante que ves al paciente. Su, su historia clínica te va a decir es difícil, su anatomía te va a decir es difícil, y la vía aérea fisiológica evidenciable en el momento te va a decir es difícil, a lo cual el manejo de cada uno de estos va a ir modificándose en paso por paso, va a ser dinámico. En un momento puede ser una vía aérea normal, luego se va deteriorando y se convierte en una vía aérea difícil. Esos son diferentes abordajes, pero ya tener una vía aérea difícil previa, el abordaje cambia completamente. Entonces, situaciones de urgencia. Pues en situaciones de urgencia no te queda más que atenderlo inmediatamente, es resolver la situación. Tienes planificar cuidadosamente la situación y tienes que abordarlo, pues, y tú sabes que va a ser una situación realmente compleja en la cual posiblemente va a escapar de tu manejo, tienes que llamar al especialista indicado para resolver una situación en la cual no se puede ni intubar ni ventilar, no es intubable ni ventilable. Ese es ideal, no siempre lo vas a tener, pero si es que lo tienes, pues llamas al especialista. En este caso, recomiendan al especialista de otorrinolaringología. En nuestra institución recomendamos usualmente al especialista de cabeza y cuello, que es el que se ocupa de abordar eh, la vía aérea quirúrgica en relación a hacer la traqueostomía. Pero si no tienes estas condiciones básicas para abordar una situación en la cual no se puede ni intubar ni ventilar, tienes que referirlo a la institución que sí lo tenga o llamar al especialista si fuera si existiera la posibilidad. Pero si la institución no cuenta con esta especialidad, refiere. Entonces, antes de empezar, uno tiene que comenzar a analizar y hacer planes alternativos en caso de que tu intubación fracase, evidentemente. Y esto nos hace pensar en que yo debería tener todo preparado, que debo tener a la mano mis materiales, mis tubos, mi máscara, nariz, los tubos de diferente tamaño, ideales para la intubación, lo que nos indica en un coche de vía aérea. Y evidentemente, siempre tener en la medida de lo posible un especialista que sea tan capaz como yo o mejor que yo. Esto como médico. Si encuentras a alguien más experimentado en tu institución, idealmente tienes que estar. Y evidentemente hacer la técnica que uno más domina. Si uno tiene más experiencias utilizando la incubación o la laringoscopía convencional tipo Miller, hágalo con la Miller. Si lo hace con básicos, haga con los básicos. Si tiene más hoy en su institución, utilice más hoy. Si tiene una mejor tasa de éxito o videolaringoscopía, hágalo con la videolaringoscopía. Con mayor razón si es una vía difícil. Si es una vía difícil a toda medida, hacerlo acompañado de un experto que sepa manejar el fibrobroncoscopio. Entonces debería ser el gol estándar o el manejo de la vía aérea difícil. Y preoxigenar siempre, siempre preoxigenar. Podemos inducir sin ninguna dificultad, sin preoxigenar no sería lo ideal. Pero se puede, se puede. Lo ideal siempre va a ser preoxigenar para que quede más tiempo en el manejo de la vía aérea.
Entonces, los principios en relación a los algoritmos es bastante simple. El algoritmo no tiene que ser idealmente nada complejo. Tiene que ser simple, intuitivo, que tú digas, a lo que sigues esto, mira, no, clarísimo. Con la máscara no ventila bien, pues extender, ¿no? Siendo a una intención cervical y olfateo, ese diría mm, algo que en la medida de lo posible un rol en la espalda, debajo de los hombros, y debería ser paso por paso, o sea, sin ninguna dificultad. Me hace pensar con lógica, no ponga a pensar es lo que sigue y según el algoritmo de vía aérea. No debe ser muy simple el algoritmo de vía aérea. Y siempre un proceso de continuo, que vaya avanzando, que sea fácil de memorizar y que sea fácilmente practicable y que se pueda extrapolar a las diferentes situaciones, hablando de tanto de anestesiólogos como de instituciones. Y es una caja abierta, o sea, que se le pueda agregar o no, dependiendo de la condición de cada institución. No debe ser cerrado. Entonces, es un diagrama bastante simple de cómo se hace el abordaje de la vía aérea. ¿Es una vía aérea normal, sí o no? Si es normal, se procede. Y, y si encuentras con algo que es difícil, pues utilizar el algoritmo de vía aérea difícil inesperado. Ahora, si no es una vía aérea normal, pues hay que pensar en cómo se encuentra nuestra institución y nuestro servicio en relación a contar con las condiciones básicas para abordar una vía aérea difícil y la experiencia que se dispone de cada uno de los médicos anestesiólogos. Si cuentas con ambas cosas básicas, continuar y se realizarán protocolos de algoritmos locales de esta institución. Pero si no, pues nos ponemos a pensar, ¿es de emergencia o no es de emergencia? Si es de emergencia, pues continuar, evidentemente, eh, manejando la ventilación, garantizándola y buscar ayuda de la persona más experimentada en la institución, que deben de haber varias. Si no es ninguna emergencia y la vida de nuestro paciente y su integridad física no es en riesgo, eh, seguir. Pero si está en riesgo, no. Si no es ninguna emergencia y se corre ese peligro, no seguir, parar, dejar de hacer y referirlo al centro que se puede con lo básico para solventar una diaria difícil y no poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, problemas con la vía aérea. Tenemos que pues hay que pensar en que acá lo más importante no es que sí o sí tengamos que llevar al paciente, sino que sí o sí mantengamos la ventilación de nuestros pacientes, la capacidad de tener ese cerebro oxigenado. Entonces, la priorización es que se pueda ventilar al paciente. Si el paciente se puede ventilar, nos da tiempo de hacer todo. Si no tenemos esa capacidad, hay que pensar bien y cómo proceder. Para lo cual se tiene que tener la suficiente capacidad para el manejo de la vía aérea difícil. Y esto va a depender de la capacidad con la que nosotros tengamos de hacer la ventilación adecuada. Lo que sea difícil, tenemos que hacerlo lo más fácil posible, ventilando, siempre ventilando. No va a ser lo mismo intubar y o ventilar también a un paciente sano que a un paciente sindrómico. El abordaje es similar, pero más complejo en el síndrome, y eso lo hace diferente. Intentos de intubación traqueal repetida, que quiere decir que por más que yo esté intentando una y otra vez, más compleja se va a hacer esta, más problemática se va a hacer el abordaje. Y puedes tener alternativas.
no solamente si no puedo intubar, sigo intubando una, dos, tres, cuatro, cinco veces y le sigo dando y le sigo dando, no es la solución. La solución es tener alternativas en el manejo y para eso hay un montón de dispositivos. Si tenemos obstrucción de la vía aérea, y eso lo vamos a ver tanto en un paciente con vía aérea difícil, anatómica y por historia, como en un paciente clínicamente sin ninguna alteración anatómica ni antecedentes de historia clínica, pero en el proceso fisiológicamente se va convirtiendo en una vía aérea difícil, para lo cual, si esto progresa a tener dificultades en el manejo de la permeabilidad de la vía aérea, se pide ayuda inmediatamente, no se tiene por qué esperar, porque esto tanto tu tranquilidad como la vida de nuestro paciente, la salvaguarda de nuestro paciente. Entonces, a la menor eventualidad en la cual tú estás tratando de solucionar y no hay pronta mejoría, solicita ayuda mientras que tú vas mejorando tu complicación. Es mejor tener varias manos prontas a pedir ayuda cuando ya es demasiado tarde y no te va a dar tiempo de ventilar ni de oxigenar ese cerebro, ni de mejorar la situación hemodinámica cuando ya estás entrando a bradicardia, posiblemente un paro cardíaco. No, se pide ayuda en el momento adecuado, de ser oportuno y temprano. Entonces, hay diferentes causas de obstrucción. Acá tenemos obstrucción anatómica y mecánica de la vía aérea. Una adecuada, inadecuada posición, reposicionamiento y reapertura de la vía aérea, hipertrofia y obesidad, o el manejo de la vía aérea tanto por orofaringia con cánulas de Wetter o cánulas de faringe. Es una técnica de máscara facial difícil que te obliga a manejarlo a dos manos y con dos personas. Tensiones, sangre, cuerpo extraño, que tiene que funcionar o retirar el cuerpo que se encuentra obstruyendo la vía aérea. Y con la celular, esto pues tiene que hacer maniobras de reclutamiento, hiperinflación gástrica y distensión, y eso pasa sobre todo cuando tienes laringoespasmo. En el caso del laringoespasmo, cuando tratas de sacarlo con ventilación a presión positiva, te vas a encontrar con la situación que estás tratando de ventilar y ya no se puede ventilar. Si te das cuenta que el estómago está lleno de aire, lo que te va a aumentar la presión intraabdominal, te va a disminuir la ventilación pulmonar, un aumento también de la presión y no va a haber un espacio para extensión pulmonar, por ende no va a haber ventilación. Imaginarse una cánula faringe o faringe como tú gustes y aspirar el estómago. Y eso te va a permitir ventilar nuevamente. Tú tratas de ventilar continuamente a ventilación positiva, con un estómago lleno no vas a ventilar nada y es un círculo vicioso. Obstrucción funcional. Acá vamos a tener que muchas veces nuestras obstrucciones deben por un mal manejo del plano anestésico y ahí suceden todas las eventualidades son comunes de la vía aérea, para lo cual simplemente va a requerir una adecuada profundidad anestésica. Ya tenemos de los tantos laringoespasmos, lo cual pasa en muchos casos con manejo de podinosis con propofol y en casos más complejos hacer relajación muscular. Rigidez muscular inducida por opioides, llamado tórax leñoso o cierre de cuerdas vocales, es el cierre completo. Se debe relajación muscular, evidentemente. Y hablando ya de broncoespasmo, son broncodilatadores. Y en casos ya más complejos, utilizar epinefrina. Entonces, ventilación y oxigenación pediátrica. Vamos a tener que se trata siempre de prevenir, enseñar y entrenar. Y evidentemente tener las instalaciones que te permitan el manejo óptimo de una vía aérea difícil. Para lo cual tenemos que hacer una planificación con toda esta prevención. Hay que reconocer y ver en nuestro proceso de ventilación y oxigenación hay una evidente obstrucción anatómica mecánica de la vía aérea.
Y lo que hacemos de inmediato, y eso en nuestras situaciones lo hacemos y lo vemos sobre todo con nuestros pacientes, eso la mayoría de los casos se solucionan con posicionar, en algunos casos ya más complejos con hacer la apertura oral, hacer la triple maniobra. Eso ya lo soluciona bastante, es un poco más ya complejo, pero soluciona bastante el tema ventilatorio. Y ya si es que no mejora, bueno, ya tienes la alternativa del tubo-orofaringe o la cánula nasofaringe. Y si esto es más complejo, pues te vas a ver obligado a hacer una ventilación a dos manos, tú coactando bien, más superficial con la cara del paciente y otra persona ventilando con con la bolsa pulmón. Y en estos casos ya que tienes dificultades, pide ayuda para que alguien más venga y apoye. Alguien capacitado para hacer el manejo de una complicación ventilatoria. Entonces hay que reconocer y tratar, pero también tenemos que reconocer que no todo netamente es anatómico mecánico, sino también puede ser funcional, para lo cual, y eso lo vemos en las complicaciones ventilatorias de vía aérea, hay que utilizar hipnosis, hay que relajar o hay que utilizar en casos ya más complejos y ahí pensar en nuestro plan A inmediato tiene que ser hacer una laringoscopia convencional o una videolaringoscopia opcional dependiendo de la indicación que cuente o no con el dispositivo. Nuestro plan B, si no se puede intubar, un dispositivo suprarlógico que soluciona muchas de las eventualidades que no fueron posibles abordar por medio del tubo endotraqueal. Y ahora el plan en relación a la intubación. Siempre se garantiza la oxigenación previa con una ventilación continua. No se trata solamente de poner la máscara, darle anestesia, hipnosis y relajación y intubar. Eso sí no es una vida difícil, pero tampoco es lo ideal. Lo ideal es siempre oxigenar previamente al paciente, garantizar ese tiempo. Entonces debemos prevenir, enseñar, entrenar y tener las instalaciones adecuadas. Tener un protocolo y puede atender bien. Puedes abordarlo con una laringoscopia convencional o con videolaringoscopia. Los intentos se limitan, no deberían ser más de dos. Si te enfrentas a eso, pide ayuda lo más pronto posible. Como plan A es simple y básico. Ya tienes que interactuar con un enfoque alternativo. No significa que la persona tenga que ayudarte y lo vuelva a hacer con el mismo dispositivo. Sería como alargar la complicación. Lo ideal es que si viene a ayudarte, lo haga con otro dispositivo. Puede ser un video laringoscopio o una fibra óptica o las alternativas que se tengan. Y los intentos también se tienen que limitar para disminuir la inflamación y por ende el calibre de la vía aérea. El plan B ya nos viene a pensar no solamente pensar en la intubación, sino en la oxigenación, en continuar la ventilación. Para eso hay que insertar un dispositivo supraglótico. Y si el paciente ha sido, pues, o dificultad en el manejo, pues hay que pensar en algo más para continuar la permeabilidad de la vía aérea, dependiendo si no hay dificultades ventilatorias. Si no, se debería pensar en descartar. Y se podría intubar por medio del dispositivo o fibra óptica. Este es un algoritmo de la sociedad catalana, donde es una vía aérea difícil prevista. En el primer intento de intubación, pensando en el plan A, eh, siempre, siempre y siempre pedir ayuda, tener a mano un dispositivo para manejo de una vía aérea difícil. Y se tiene,
intubar al paciente en ventilación espontánea. Un poco diferente al adulto. El adulto se suele intubar paciente despierto. Los pediátricos no. En ventilación espontánea, pues, la sedación profunda, anestesia tópica, manteniendo siempre la oxigenación. Idealmente, como gol estándar, el fibrobroncoscopio. Si tal vez tienes menos experiencia manejando el fibrobroncoscopio, pues utilizando un dispositivo supraglótico. Y en algunos casos, pues hacer una laringoscopia diagnóstica para ver si es difícil o no para ti en ese momento. Pero el gol estándar siempre va a ser el fibrobroncoscopio. En el segundo intento de intubación como plan B, acceso quirúrgico. Y esto, bueno, consideran empezar a hacer la técnica y una vía aérea difícil no prevista. Pues acá, primero, tu primera técnica de intubación tiene que ser un plan A. Y el plan A es hacer la limitación de tus dos intentos de intubación, siempre oxigenar, una laringoscopia óptima, una ventilación óptima y un nivel anestésico adecuado. Un buen plan, un buen plan anestésico. Si es, no se puede, siempre tienes ayuda a alguien que tenga más experiencia que tú o que tenga la misma experiencia que tú y te facilite maniobrar una estación. Idealmente alguien más experimentado. Un dispositivo de manejo de vía aérea difícil, acá lo considera un carro de vía aérea difícil. Tu plan B ya tiene que pensar en lo más importante es la ventilación. Esta vía aérea no necesariamente sea urgente, pero sí a tu base va a ser una máscara facial. La técnica que tú tengas siempre más experiencia. Puedes utilizar el fibrobroncoscopio o un dispositivo supraglótico que también te permite intubar por el mismo dispositivo supraglótico o laringoscopios especiales, como podría ser McCoy. El reintento de este plan B puede ser con alguien que tenga más experiencia que tú en el manejo de todos estos dispositivos. Si no fue posible, despertar al paciente. Ese fue tu segundo intento de intubación. Entonces, si ya estás pensando, pues por el camino se comienza a hacer difícil la ventilación, tienes una ventilación dificultosa o fracaso en tu intubación previa, pero te cuesta ventilar, tu opción es la más adrenalina, y no más de 2 intentos, porque más daño haces, más se inflama la vía aérea. Entonces, ventilar y tratar de intubar por el mismo dispositivo supraglótico, y si no es posible intubarlo, despertar. Em, y tu plan D es como segunda técnica de ventilación o oxigenación. El plan D consiste si es, la ventilación es imposible, la vía de, una vía de urgencia, eh, tipo laringe, o lo que sería una tricotilotomía. Te podrías hacer una punción transbraquial en los menores de 2 años, con los 14, 16 Gauss, o una tricofunción trico en los mayores de 2 años. La vía quirúrgica es un poco disyuntiva, no está tan claro. Muchas literaturas recomiendan a partir de los 10 años. Y se podría hacer una ventilación en jet con los 14 y 16 Gauss o una cánula para hacer ventilación en jet. La función transradial es realmente si se puede, una traqueotomía en los menores de 12 años. En relación al ASA, el ASA sí hace un
un algoritmo un poquito complejo, nada sencillo, nada intuitivo, extenso realmente. Por ejemplo, acá pone tú tienes un paciente y tienes que pues, mirarlo antes de la incubación, elegir una de las mejores estrategias y gestionar tu vía aérea. Si se sospecha o no de una laringoscopía difícil, si no se sospecha, pues un intento de intubación o una inducción anestésica óptima, evidentemente. Si es éxito, genial, no hay ningún problema. Si hay un fracaso en los intentos de intubación en un buen plan anestésico, pues tienes que limitar los intentos y garantizarle una adecuada profundidad anestésica. Y siempre considerar pedir ayuda. Y acá, si es que no se ha podido intubar, se tiene que pensar siempre en la ventilación. Mantener una ventilación o oxigenación adecuada, o máscara facial o un dispositivo supraglótico. Pero si pues la sospecha es evidente, si hay sospecha, tienes que también sospechar si va a ser difícil de ventilar, no solamente difícil de intubar. Y si también es difícil de ventilar, considerar un enfoque despierto sedado, ese es un poco relativo. Eh, Todos se han hecho con pacientes, ¿cierto? Perdón, pacientes dormidos. No es concebible hacer situación despierta en pacientes pediátricos. Pero se podría hacer, sí, pero en los adolescentes, en niños grandes, o una adecuada sedación y topicalización. Pero por lo normal lo hacemos con pacientes con mantenimiento de la vía aérea espontánea, en plano, en plano hipnótico, pero manteniendo la vía aérea. Y bueno, entonces acá se tiene que asegurar que se puede hacer intubación despierto. Si se hace intubación despierto y es un éxito, genial. Si no, si tienes un fracaso, considerar otras opciones. Si esas opciones también fracasan, terminar la sedación o lo que hayas realizado por los intentos despiertos que se suelen hacer. Pero si no, si cada vez es más difícil ventilar, no es fácil intubar, se suspende el procedimiento y se planifica mejor la condición del manejo de la vía aérea, con todos los dispositivos avanzados que tengas y con eh, cirujano a ver si puede ir al costado. Y si no, directamente, dependiendo de la condición quirúrgica que se realice, tener el manejo quirúrgico de la vía aérea a la mano desde el inicio. Pero bueno, si es que no se sospechaba y tú querías pues mantener la oxigenación y ventilación y es posible todavía esto, tienes que ver si es adecuada mantener un nivel de oxígeno y de CO2 óptimo y de esto ver si es que no es una vía aérea de emergencia. Ya ver consideraciones propias del paciente, obviamente limitando los intentos y pues en el menor y revelar si sigue haciendo una ventilación adicional en cada intento, para lo cual tienes que considerar un enfoque alternativo tanto de la intubación como el acceso posiblemente invasivo que tengas que realizar, ver si este es exitoso o si terminas fracasando. Si terminas fracasando vas a tener mayor deterioro de la ventilación y te vas a ver obligado a ver a la vía de emergencia, en la cual no se pueden intubar, no se pueden ventilar, tienes que llamar a alguien más experimentado o alguien experimentado en el manejo quirúrgico de la vía aérea, para lo cual te va a ver obligado a hacer una vía aérea quirúrgica de emergencia. Si tienes enfoques y alternativos de intubación es un éxito genial, pero si no, si fracasas en el siguiente intento de intubación,
de las maniobras de emergencia, tienes que pensar en la quirúrgica de emergencia. Para lo cual también tienes que ver si en el proceso, eso sí era fácil mantener esa operación, pero si es imposible, tienes que rápidamente pensar si es una vía aérea no de emergencia o si es una vía aérea de emergencia. Si no es de emergencia, tienes que disminuir el tiempo, tienes que limitar los intentos y ver las condiciones del paciente. Pero si es imposible mantener la ventilación, una vía aérea de emergencia quirúrgica. La capa hacía ver en estos pacientes, pues es difícil mantener la ventilación durante una inducción anestésica de rutina. Y pues decía, bueno, es difícil mantener la ventilación dando oxígeno al 100% y pues siempre que sea difícil pedir ayuda. Entonces siempre para esto tienes que pensar en un plan A, un plan B y un plan C. Un plan A, optimizar la posición de la cabeza de nuestros pacientes, hacer un check-in de todos los equipos y la profundidad anestésica. Entonces, hay que considerar para optimizar la posición de la vía aérea, pues ajustar bien la máscara nasal y mentón. En los más pequeñitos, ponerlo en la espalda, en los menores de 2 años. Y en los mayores de 2 años ya hacer una posición neutral. ¿Sí? Algunos recomiendan esto de hacer la presión a nivel de cricoides, pero hoy por hoy es algo que ya se está dejando de lado. Y si es posible, pues vas a tener que hacer una ventilación técnica a 2 manos. Entonces, vamos a tener, si es posible, hay que considerar hacer el cambio de lo que tienes en el circuito. Tienes que ver el circuito, la máscara, los conectores. Y si hay falla de estos, pues se tiene que desconectar de la máscara, ventilación con una bolsa inflable y hasta que asegures los dispositivos de tu máscara de tu equipo de anestesia para continuar un circuito óptimo en tu máquina de anestesia. Y para lo cual, ya solucionado todo esto, considerar que tu profundidad anestésica sea óptima y siempre idealmente en CPAP. Si ya estás pensando en un paso, en un siguiente paso, pues ya tienes que pensar en dispositivos de apoyo, como son los de orofaringe. Ya tienes que ir pensando en que si es difícil, pues pedir ayuda nuevamente si es que no ha llegado la ayuda. Entonces, tienes, tienes que evaluar las causas que te lleven a una dificultad de la ventilación. Puede ser un plano anestésico no profundo, que sea muy superficial. Tienes que pensar en que haya algún tipo de destrucción de la vía aérea, eventos, complicaciones de la vía aérea como el laringoespasmo, también broncoespasmo. Pues en ese propósito de mantener una ventilación óptima, hayas hecho una insuflación por presiones altas de, de tu vía aérea y ya no va hacia la vía aérea, sino va hacia el estómago. Y has hecho una distensión gástrica. Entonces hay que mantener la profundidad anestésica. Para eso nuestra primera línea de uso es el propofol. Tienes en algunos casos relajar, y si no fue exitoso, pues tienes que pensar ya en algoritmos de vía aérea difícil no anticipado. Un paso 3 nos lleva a pensar en ya no solo tratar de mantener otros dispositivos como máscara facial, tubos orofaringeos, sino utilizar dispositivos supraglóticos, la cual nos va a llevar a mantener la ventilación con un dispositivo supraglótico. Puede ser que también consideres un nasofaringeo o presión en el sector. Están hoy por hoy adecuados. Entonces tienes que pensar en si tienes un buen mantenimiento de la vía aérea. Si sí, puedes continuar. Si
es no, tienes que ver cómo te encuentras con la saturación, si es mayor de 80, menor de 80. Si estás con una buena saturación, considerar colocar un dispositivo suprarrótico más grande, ver que si estás en algún broncoespasmo, neumotoras o mal funcionamiento de tus equipos. Si estás con una mejor saturación, pues despertar al paciente. Pero si estás por debajo de 80, pues tienes que pensar en intentar intubar y considerar la, la relajación, ¿no? Si es un éxito, pues procede. Si no, tienes que pensar en algoritmo de no intubación, no ventilación. Para una vía aérea difícil no anticipada, pues acá lo básico es tu laringoscopía, oxigenación al 100% y pedir ayuda siempre, siempre que pues, sea difícil. Tienes que pensar en posicionamiento, laringoscopía, la técnica que sea óptima, manipulación externa de la vía aérea y adecuada relajación. Y también va a depender, te lleve a considerar utilizar dispositivos por una mala visualización, como son las boobies, o una mala recta, también nos llevaría directamente a visualizar las cuerdas bucales. Si es exitoso, pues obviamente tendremos que verificar oceanografía o visualización de la ventilación, o visualización de cambios del vapor por el tubo. La misma bolsa se va a ver los cambios de volumen. Si hay duda, retirar el tubo y volver a colocar. Y ya tienes que pensar si falló tu primer intento de intubación, pues tienes que ver que sea adecuada la oxigenación, tienes que pedir ayuda si es que la ayuda no llegó nuevamente, hay que insistir. Y ya pensar en un dispositivo suprarrótico que no debe tener más de 3 intentos. Oxigenizar, ventilar. Y tienes que considerar si es que tiene, ver si es que la seguridad del paciente está ahí, si esta es adecuada o no. Si no es adecuada, no es seguro, pues posponer la situación quirúrgica, porque no lo puedes mantener con este dispositivo supralótico, tienes que despertar al paciente. Si es seguro, puedes proceder. Y además, si es seguro, tienes que ver la posibilidad, y si fuera posible, de intubar por medio del dispositivo supralótico. Y este debe ser solo un intento. Si es exitoso, continuar. Si no, se llegó a fallar la intubación o el dispositivo supralótico y era necesario intubarlo, tienes que posponer y despertar al paciente. Desde un inicio era difícil mantener la ventilación con máscara laríngea a frío 100%, pues utiliza máscara facial. Esa es tu alternativa. Optimizar la posición, ver todas las posibles fallas que tengas hasta haber llenado el estómago de aire. Si es que todo esto se ha corregido, eh, pues es exitoso, pues despierta al paciente. Si es que no es posible ni mantener una adecuada despertar lo más próximo al paciente. Si falló la ventilación y la oxigenación, pensar en las técnicas de no intubación, no ventilación, para el cual nos lleva a esto. Eh, Esta técnica es para fallas de intubación y ventilación. Vamos a tener siempre vamos a tener que manejar frío 100%. Se posiciona adecuadamente la vía aérea de nuestros pacientes. Si es que utilizar dispositivos suprarróticos, se usan de inmediato. Siempre ventilar a 2 manos. Y si es necesario manejar la distensión gástrica, se maneja. Si haz un mantenimiento mayor a un frío 2 del 80%, pues puedes utilizar relajantes que sean reversibles. Y en este caso, tener los revertores como en su gama de estos, que tendría que utilizar a 16 miligramos por kilogramo de peso para que sea una reversión oportuna.
y tener técnicas de rescate pensadas en el manejo, para lo cual nos va, si es que tenemos una saturación menor del 80%, insistir o pedir ayuda, pero hay que llamar al especialista encargado de hacer la tracción en nuestros pacientes. Y entonces se puede considerar desde ya, es decir, tiene esta posibilidad de ver al especialista de cabeza y cuello a pensar en la traqueostomía. Eh, o también podrías utilizar la broncoscopia rígida para ventilar. Esto lo puede manejar el otro ritmo. Si no es posible tener al especialista, pues podrías hacer una fricotomía percutánea y una ventilación indirecta. Si es que falla esto, eh, pues una opción es por medio de la trico y hacer una infección de un tubo endotraqueal. Pero lo ideal siempre va a ser, pues, si no se puede ni ventilar ni intubar, tener al especialista de cabeza y cuello para hacer la traqueostomía. Y la limitación de las vías ASAS y de la edad hemos hablado un montón. Este, pues muchos de estos, sobre todo los algoritmos de la DASI, igual sí llega a considerar adecuadamente a los pediátricos, pero la mayoría de los algoritmos tienen bastante dificultad en el manejo de acciones. No están pensados en las alternativas rápidas de solución, sino están pensadas en un poco frío en las condiciones del paciente. Que lleva, si se dieron cuenta, en relación al algoritmo de la ASA, es un poco enmarañado, un poco hasta frustrante. En cambio, si vieron, recuerdan, la guía de la Sociedad Catalana es bastante sencilla en relación a los pasos a seguir. No es tan complicado en estar retrocediendo siempre va hacia adelante. En cambio, la guía tanto de la DAS como de la ASA tiene mucha, mucho retroceso, mucha vuelta y no es tan fácil de recordar. Entonces, son los errores de tal vez de estas guías. No son, no son sencillas, sino son enmarañadas, no son lineales, no son, son un poco limitadas en su recordar. Para lo cual nace Vortex. Vortex es bastante sencillo. Vortex te pone un diagrama de tres zonas, una zona verde y una zona azul de diferentes intensidades. Y pues esta zona verde es la zona segura donde el paciente está en ventilación espontánea. Se puede manejar la ventilación espontánea con la mayor seguridad porque sabes que no va a haber problemas en la ventilación espontánea. Es una zona muy segura. Pero conforme se va haciendo la profundidad anestésica, eh, ya está saliendo de esa zona segura y es una zona donde tú controlas al paciente. Pero conforme vayas entrando en el vórtice, esta seguridad se va haciendo cada vez más pequeña, más y más pequeña. Lo bueno del vórtice es que te permite pensar, lo manejo con mi máscara facial y voy a tratar de intubar. Si no me es posible intubar, voy a seguir intentando, evidentemente, pero mejorando siempre las técnicas. Y mi alternativa, si no lo puedo intubar, es utilizar una máscara al inicio. Y si mi máscara al inicio no me es óptima, tengo la alternativa de volver a mi máscara facial. O sea, es bastante dinámico, no es tan cerrado como los algoritmos de vía aérea, no es tan frío como los algoritmos de vía aérea. Te da la idea de una vía aérea segura y una vía aérea que se va complicando con el pasar del tiempo y se va ajustando, haciéndose más pequeña, hasta entrar en una zona azul, oscura, en la zona de poca seguridad, donde el manejo es netamente quirúrgico, porque ya no se puede ventilar y no hay más tiempo para ventilar. Tienes que utilizar la vía aérea quirúrgica. Eso sería todo.
Buenos días con todos. El tema es poner es un tema bastante interesante, la lingüospasmo. El lingüospasmo está definido como un cierre sostenido de las cuerdas vocales, eh, pero también como una respuesta exagerada del reflejo del cierre glótico, el espasmo muscular glótico, que suele ser sostenido, sobrepasa la acción del reflejo y queda consistente, no son como los demás reflejos que ceden. Pero también se ha definido como el cierre completo de la laringe, causada por una estimulación externa. Entonces, el mecanismo es que se ocluyen los órdenes ventriculares están fuertemente ocluidos, cierra por completo el espacio glótico. Pero no solo eso, sino que la paraglotis también. Vamos a tener, al estimularse la epiglotis, esta tiende a caer y cerrar por completo, se va hacia atrás la epiglotis y obstruye por completo el conducto glótico y se cierra por completo. Y los cartílagos aritenoides hacen un movimiento que cierra por completo la nariz, se fertiliza el sellado. O sea, hay un sellado acá, moverse, hay un acercamiento, está separado, se acerca las aritenoides, se acerca además la epiglotis y tiende a caer. Entonces, vamos a tener, bueno, está inervado por la nariz recurrente. La cara anterior del epiglotis es una de las que mayores receptores tiene y la que más estímulos tiene a- al salir de un plano anestésico o no tener un adecuado plano anestésico. Vamos a tener, son unas válvulas unidireccionales. Vamos a tener, tienen una mayor presión cuando se da ventilación positiva, o sea, de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera la presión es menor, por lo que va a haber mayor presión en un sentido que en otro. Entonces, los factores de riesgo, nivel de profundidad de anestesia. Si tenemos un mal nivel anestésico, una mala hipnosis, una mala anestesia, es probable que tengas la hipnosis. Los anestésicos inhalatorios, como el desflurano, es uno de los que hacen más urgencia, más irritabilidad en la vía aérea. Esto seguido del isoflurano y el eflurano. El alotano y el sevoflurano son los menos irritantes, por lo tanto los más seguros en el manejo de la vía aérea, pero no significa que no generen irritación de la vía aérea. Obviamente, el menos irritante de todos es alotano. Vamos a tener en las secreciones, sangre, especialmente la sangre es uno de los más estimulantes del reflejo de las cuerdas vocales. Intubaciones traqueales fallidas también nos van a llevar a, pues, a tener laringoespasmo, sobre todo si el plano anestésico no es el óptimo. En eso de tratar de intubar y chocar las cuerdas vocales, se van a cerrar porque es un estímulo. Mm, Evidentemente, la inexperiencia del anestesiólogo en el manejo tanto de la profundidad anestésica en inducción y en la emergencia o extubación nos va a llevar a tener laringoespasmo. Eh, Propofol es uno de los más seguros en el manejo del laringoespasmo, no tanto así el tiopental. El tiopental nos lleva a tener reflejo de tos y si estás en un mal plano anestésico, ese reflejo de la tos puede llevar a laringoespasmo. Por lo tanto, más posibilidades de laringoespasmo como el tiopental. Y sobre todo cuando se administra rápido. La extubación traqueal es donde más laringoespasmo se presenta del total de laringoespasmo. Y esto tiene que ver con, a pesar de tener un buen plano anestésico, vas a tener posibilidades en una extubación y por ende un laringoespasmo. Para lo cual tienes que utilizar
maniobras un poquito más de hipnosis que, que hagan esa separación, tener una efectividad en el reflejo o anestésicos locales. Entonces, los factores de riesgo, la edad. Mientras más pequeñito sea nuestro paciente, más posibilidades vamos a tener en espasmos. La anatomía. Evidentemente, si tienes un paciente con malasia de vía aérea, pues esa vía aérea siempre va a tender a colapsar. Y vamos a tener menos luz, más obstrucción, y se va a tender a cerrar esa vía aérea. Por lo tanto, más posibilidades de espasmo. Infección de vía aérea superior que no ha sido manejada en el tiempo estipulado. Eh, la posibilidad de tener espasmo va a depender si no ha pasado mucho tiempo entre el inicio del proceso respiratorio y salida evidentemente de este al manejo del anestésico del paciente. Mayor riesgo en las primeras 2 semanas. Infecciones virales que aumentan entre 2 a 5 veces la posibilidad de tener eventos como laringoespasmo. Un tubo muy ajustado, inflame la vía aérea, también te va a aumentar 11 veces la posibilidad de obstrucción en el manejo de la vía aérea secundaria. Es un fumador pasivo, te lleva 10 veces más las posibilidades de tener laringoespasmo. Eh, son hiperreactores de vía aérea, como los atópicos, tienen alta posibilidad, pero sobre todo los asmáticos tienen 10 veces más posibilidades de tener laringoespasmos que los demás. Un adolescente a más tiene relación 1-1 con el adulto, no es muy diferente, pero los preescolares tienen 9 veces, los gestantes pequeños tienen, bueno, unos el doble y los niños el triple. ¿Eh? Mientras más pequeñito, más. La presencia de SAOS, obesidad, ya la vía aérea difícil, enfermedad de reflujo gastroesofágico, tener un ASA4, todo eso te lleva a tener una complicación en el manejo de la vía aérea, todo relacionado al paciente. Y la laringomalacia, evidentemente, un colapso de la vía aérea te va a dificultar y te va a llevar a posibilidades de espasmo. Factores quirúrgicos, la amilanectomía es uno de los mayores riesgos en el manejo de la vía aérea relacionados con el laringoespasmo. Podría ser 1 de cada 4 hace espasmo. La broncoscopía o endoscopía digestiva alta también estimula eh, la vía aérea en relación a posibles reflejos que pueden originar por el paso cercano de los dispositivos de la vía aérea. Sobre todo cuando vas a hacer no solo broncoscopía, sino lavado de vía aérea. Apendicectomía, hipostadia, procedimientos urológicos que llevan a la posibilidad de tener laringoespasmos, dilatadores cervicales, trasplantes de piel, esos momentos dolorosos, tanto a nivel urológico como cervicales del paciente o como trasplantes de piel, tienen que ser un buen plano anestésico si no va a haber laringoespasmo. Y cirugías relacionadas a traumatismo del nervio laríngeo, que nos llevaría también a tener laringoespasmo. Extracción de la glándula paratiroides nos va a llevar a hacer hipoalcemia y a retener calcio y por ende laringoespasmos a repetición. Y obviamente la parálisis cerebral infantil por las alteraciones, todas relacionadas con el paciente, hemos hablado, en relación con la afectación neurológica, por ende también alergia y a la alteración del vaciado gástrico. Incidencia, como hemos mencionado, entre los niños grandes, que son los adolescentes y los adultos, el 1% no es tan significativo. Se duplica los lactantes y escolares, lactantes grandecitos, y se duplica en los menores de 3 meses, los más chiquititos. 64 por cada 1000. Y como dije, 1 de cada 4 de las adenoamilanectomías.
Entonces, los primeros 9 años de vida es casi el doble, 1,74%, y en los niños escolares 2,8%. Y el 10% de las interactividades de vía aérea, y sobre todo asma, que sí, pues son 96 por cada 1000, así es bastante significativo, el 10%. Entonces, las causas del laringoespasmo es que tengamos una depresión inadecuada, o sea, no buen plano anestésico, y el estímulo, sobre todo en una vía aérea hiperreactiva. Momentos en los que más se presentan intubación, extubación, laringoscopía de un paciente despierto, en el mantenimiento de la anestesia, que tengamos un neumotaponador o mucha presión, o que se coloca un tubo orofaringeo, que no es adecuado para su edad. Entonces, el manejo, primero es que tenemos que reconocer todas las condiciones de nuestro paciente. Eh, las técnicas que utilizamos, como la técnica de bolo de gas inhalado, que no se debería ya de usar, pero todavía se puede utilizar, y eso lo tengamos para un proceso de menor de 40 segundos. Pero sobre todo utilizar el bolo anestésica es tener una gran irritación. Eh, Acá vamos a tener, pues, si utilizamos una técnica llevada al 6%, es digamos, lo más adecuado, es más o menos la técnica es menor de 30 segundos, va bastante bien, con el riesgo también de tener irritación facial. Por ende, la mejor alternativa es la anestesia endovenosa. Eh, la morfina y los fentanylos sí disminuyen la incidencia de tos y de la irritabilidad de la vía aérea, al menos un 10%. La propina nos disminuye las secreciones. Evidentemente, la relajación nos apertura las cuerdas vocales. La lidocaína al 1 o 2%, 2 minutos previos. La literatura recomienda entre 2 a 5 minutos previos al despertar del paciente, idealmente a los 3 minutos. Y colocar un sulfato de magnesio 15 miligramos, hablamos de prevención. Y la técnica NOTOSH, que es lateralizar al paciente, esperar que despierte, sacar, ni bien despierte, si tuvo el paciente, sin ningún problema. Pero es el paciente que despierta. Reconocer, para lo cual, en vez de reconocer, lo más común es el estridor inspiratorio. Y si ves un esfuerzo respiratorio complejo, esto nos va a llevar a que hay uso de los músculos accesorios, sobre todo de la caja torácica. Ya no solo es estridor, sino es un esfuerzo muscular significativo, lo cual, si no se soluciona, nos puede llevar a movimientos respiratorios paradójicos o desbalance tóraco-abdominal y ya relaciones supraesternales y supraclaviculares, donde ya el esfuerzo es bastante significativo y lo que se encamina a una desaturación y finalmente un silencio respiratorio, donde ya no hay pasaje de la ventilación, no llega a ventilar los pulmones y desatura, lo que nos va a llevar a una bradicardia. Y cuando las cuerdas vocales están completamente cerradas, se hace ventilación del paciente bajo presión negativa, pero sin distensión pulmonar. La distensión que se realiza por presión negativa hace drenar al intersticio y nos va a generar un edema agudo del pulmón. Podríamos también tener una aspiración pulmonar, por supuesto que sí, nos daría todo llevar a esto mismo, excepto el edema agudo del pulmón, sí. Todo este proceso acompañado también del edema agudo del pulmón, y si no hay una adecuada ventilación y sigue desaturando, nos puede llevar a una arritmia significativa y a un proceso de paro y muerte. Entonces, el tratamiento de emergencia es
Utilizar la maniobra de Schreiber, la llamamos comúnmente protrusión mandibular o cruzación mandibular. Utilizar las ánulas orofaringeas como la de Wene. La ánula nasal también es muy efectiva. Utilizar CPAP con máscara facial. Hipnosis de propofol de 0,25 a 0,8 por kilogramo. O succinilcolina como una dosis de rescate a 0,1 miligramos por kilogramo. Si es que no tienes un acceso venoso, ropolonio en los menores de un año, 1 miligramo por kilogramo, eh, que actúa en más o menos 2,5 minutos, 1,8 miligramos por kilogramo en los niños más grandes. Podrías utilizar microglicerina a 4 microgramos por kilogramo o hacer un bloqueo de nervio laringe superior. Tratamientos en todo ese proceso son las maniobras de vía aérea. Tenemos la maniobra de Schreiber, esta de acá, mantener CPAP a 100% o ventilación positiva que podría llevar a 150 mercurio, y la maniobra de Philip Berger. La maniobra de Larson es una maniobra basada más que todo en dolor y apertura de relajación de las aritenoides. Es netamente generar dolor a nivel de estiloides, atrás del mastoide, hacia el fondo, y llegar hacia hacer un punto doloroso a nivel de estiloides. La maniobra de Rosado es una lateralización 10 veces seguidas del cartílago tiroides y busca que se separen las cuerdas vocales y se aperturen las cuerdas vocales. También está la intubación tracheal y, bueno, la apertura quirúrgica. También está la maniobra de hacer presión positiva perdón, hacer una presión torácica externa. Esto consiste, como bien sabemos, para sacar a un paciente laringoespasmo hacemos presiones bastante altas, como les mencioné al inicio de la exposición. Tenemos nuestra nuestras cuerdas vocales tienen una dirección unidireccional, entonces ingresar desde la parte externa hacia pulmones requiere presiones muy altas, entre 140 a 150, mientras 120, perdón, y 140 milímetros de mercurio. Mientras hacerlo una presión torácica externa para sacar el contenido de aire que todavía tienen los pulmones, las presiones son bastante bajitas, de 20, 30, muy bajitas. Entonces, clasificando la vía aérea, vamos a tener laringoespasmo de primer grado, es el más común, menos riesgoso, y solamente requiere protección normal, un poquito de posicionamiento de la vía aérea y ese estridor deja de ser significativo. Ya en segundo grado vamos a tener que los músculos aritenoepiglóticos están en tensión, ya hay un cierre parcial de cuerdas vocales. Esta reacción ya requiere manejos de maniobras de vía aérea. Y la mayoría de estos laringoespasmos se encuentran acá y ceden la gran mayoría de estos laringoespasmos con la sonorización mandibular. Ya los laringoespasmos de tercer grado, todos los músculos de la laringe y faringe están en tensión. Se requiere traccionar la laringe hacia el epiglotis y en algunos casos se requiere ser intubados. Y en el laringoespasmo de cuarto grado vamos a tener que la epiglotis está atrapada en la porción superior de la laringe, se ha ido por completo. Ya no queda más que relajar para poder llevar una sensación mandibular, levantar la epiglotis, porque la epiglotis ya ha colapsado por completo la vía y tú si tratas de intubar sin relajante, llegas daño. Y todo esto, si no se maneja a tiempo, nos puede llevar a un paro cardíaco y hacer una reanimación. Hasta un algoritmo que nos menciona laringoespasmo parcial y completo. El parcial, maniobras.
Si es completo, es decir, que tienes un acceso intravenoso o no, si no, utilizar eh, por intramuscular, o bien puedes utilizar metonio o bien puedes utilizar rocuronium, hemos hablado. Y si todavía continúas a hacer CPAP, continuar la ventilación positiva, relajar si fuera necesario. En algunos casos vas a tener que poner atrofinas, en casos ya donde sí necesitas activar y estamos entrando en bradicardia, y algo que nos va a disminuir las secreciones también. Si ha sido posible el manejo, pues se aspira el estómago, porque muchas veces se llena el estómago, y continuar con la ventilación, y si es necesario intubar, se intubará, si no, se y ha sido en una salida, con la mayoría del laringoespasmo son en salida, en la extubación. Sales de la situación del laringoespasmo y despiertas al paciente. Entonces, las complicaciones son las que hemos hablado parcialmente en cómo va progresando. Hay una hipoxia severa que lleva a bradicardia en algunos casos. Cuando es de cuarto grado de agudo del pulmón, paro cardíaco, puede haber hasta aspiración, arritmia y muerte. El diagnóstico diferencial se basa en que puede tener un broncoespasmo que se confunda al inicio, porque puede ser un broncoespasmo severo que de frente te lleva a ausencia del murmullo, y piensas inmediatamente que no piensas que es una obstrucción, sino un laringoespasmo, entonces, o viceversa. Tienes que valorar y ver tu vía aérea. Mayormente estos son graduales. Obstrucción supraglótica, estos se dan mayormente en las malacias de vía aérea. Causas psicógenas, estos son en algunos pacientes, lo que es bastante raro en los pediátricos. Parálisis de cuerdas vocales, la laringomalacia, que tiende todo a colapsar. Hematomas de vía aérea, también te pueden obstruir la luz. Cuerpo extraño en vía aérea, edema laringe por múltiples intentos. Y traqueomalacia, evidentemente. El seguimiento, cuando un paciente sale de un laringoespasmo, es leve, no tiene mayor significado. Los leves, como hemos hablado en los grados de laringoespasmo, con una subluxación mandibular tienden a ceder más del 70% de esto. Subluxa mejoró. Y no hay más que hacer. Ya los que no mejoran con esto, con hipnosis con propofol de 0,25 a 0,8. Y eso debe ser suficiente porque tiende a soltar las cuerdas vocales. Pero si has tenido que utilizar maniobras adicionales, relajar, volver a intubar, estos pacientes sí tienen que ser observados, y sobre todo los pacientes que, han, que al terminar de estubarlos y han estado un significativo tiempo en ausencia del murmullo y ventilando esta presión negativa, vamos a tener que estos niños van a ser el agudo del pulmón. Cuando lleguen a la urpa van a tener que hacerse una radiografía de tórax, en lo posible hacerle seguimiento, eh, y se tiene que hospitalizar si hizo edema agudo del pulmón. Si no fue el caso y solamente fue un laringoespasmo, hizo desaturación, llegaste tal vez a ponerle atropina, pues vas a tener que hacerle una observación al menos por 2 a 3 horas en la unidad de recuperación post. Y acá ponemos los artículos relacionados a la prevención de la tos que nos pueden generar laringoespasmo, utilizando propofol y ketamina. Las dosis son bastante bajitas y nos da a entender que tanto propofol como propofol con ketamina van bastante bien en el manejo de los casos severos que podrían llevar a laringoespasmos. Y esto es dosis pequeñas de propofol llegando a 0,8 miligramos por kilogramos de peso. Mm,
disminuyen significativamente los espasmos en un 75%. Em, no hay una diferencia significativa en el uso de utilizar un dispositivo supraglótico para disminuir los espasmos en relación al tubo endotraqueal. No es que uno sea superior o inferior al otro para tener la muestra. Y eso sería todo. Muchísimo.